Hola a todos y bienvenidos al primero de dos países británicos presentes en esta justa mundialista. Así es, el día de hoy hablaremos del dragón rojo de Gales. Esperar no es algo que resulte fácil en el mundo del deporte, y si no, pregúntenle a Cruz Azul, Atlas, Tampa Bay o a los Bucks de Milwaukee. Pero sin duda alguna la recompensa a esas largas esperas es de lo más emotivo y gratificante, ya sea como deportista o como espectador. Pero ¿por qué decimos todo esto? Pues bien, la razón es que Gales no formaba parte de esta justa mundialista desde 1958, resultando ser incluso la selección que más tiempo ha tenido que esperar para volver a un mundial, o bueno, al menos en el que estamos ahorita. Ahora bien, se clasificaron a este torneo por medio del repechaje europeo, donde después de haber quedado segunda de grupo con selecciones como Bélgica, República Checa, Estonia o Bielorrusia, enfrentarían a partido de vida o muerte a Austria y Ucrania, con marcadores de 2-1 y 1-0 a favor respectivamente. Como bien nos cuenta Sebas, Gales es una selección que ha estado fuera de los mundiales por mucho tiempo. Pero no por esto tenemos que tomarla como una selección débil, pues cuenta en sus filas con jugadores como Aaron Ramsey o Danny James. Todos estos comandados obviamente por el multicampeón y golfista Gareth Bale, el cual se disputará su primera y quizás última Copa del Mundo, por lo cual esta selección viene pues bien preparada anímicamente para enfrentar estos duelos. Pero dejemos el fútbol de lado y contextualicémonos en lo que es este país, pues es una nación constituyente del Reino Unido, ubicada en la península al oeste de la isla de Gran Bretaña, donde limita al oriente con Inglaterra y al occidente con los mares de Irlanda y Céltico del Océano Atlántico. Su idioma, el galés, proviene de una lengua celta perteneciente a la familia indoeuropea. Sin embargo, a pesar de ser un idioma con un nombre similar a la nación, la fuerza y dominio mundial del inglés logró opacar en su mayoría en la región, aunque aún se pueden contar más hablantes de galés que de inglés en las zonas norte y oeste. Esta área fue habitada desde la prehistoria, e incluso gracias al Canal de la Mancha se mantuvo conectada por un gran tiempo con toda Europa. Posterior a ello y después de la glaciación se separaría a lo que hoy conocemos como el Reino Británico, permitiendo que mucho tiempo después se diese la mezcla de culturas entre los que ya habitaban la zona y los pueblos indoeuropeos. Esto permitió que se dieran también las primeras construcciones, principalmente las hechas en piedra, siendo incluso este material el eje principal de las construcciones más antiguas. En estas épocas prehistóricas, sus habitantes construyeron cromlechs como los de Pentraefan y los de Brinsley-Dhu. Como mencionamos, hay poca evidencia de arquitectura antigua en Gales. Sin embargo, los primeros edificios domésticos son las casas de la Torre de Piedra, que pueden remontarse alrededor de 1400, y varias casas de la sala del primer piso parcialmente fortificadas, como lo son Candlestone Castle and Eastington en Rushwater en Pembrokeshire. La historia de este país es jugosa, pues el pueblo de Gales estuvo fuertemente influenciado desde los 400 aproximadamente por el dominio de los romanos y las fortificaciones hechas. Además, se vio enfrascada en diversas segregaciones de pequeños reinos o pueblos en su proceso de unificación. Su identidad cultural se conformó tras la derrota de los romanos de Gran Bretaña. La derrota de Llywelyn de Eduardo I en el siglo XIII concluyó la conquista anglo-normanda de Gales, significando así el comienzo de siglos de ocupación inglesa. Ya para 1284, el territorio fue anexado a Inglaterra, y más tarde, por el Acta de Unión de 1536, creó la entidad legal conocida como Inglaterra y Gales. Actualmente, el país funciona como una nación constituyente del Reino Unido. Su ciudad capital es Cardiff, siendo esta la más grande y con un aproximado de 354.000 habitantes. Por algún tiempo fungió como el principal puerto de carbón en el mundo, y después de Londres, Cardiff es el mayor centro de comunicaciones del Reino Unido. Ahora bien, en esta nación se tiene una increíble mezcla de arquitecturas, principalmente entre los siglos XVII y XIX. La primera de ellas es la neoclásica, ubicada en el norte de Gales, la cual llegó como un resultado de las influencias de Samuel Wyatt, pues este se especializó en el diseño de las casas de campo medianas de una manera neoclásica elegante. Las características de sus casas eran elevaciones actíleas, con prominentes proyecciones arcadas que eran abovedadas,
y eran individuales o en parejas. El siguiente gran hito que arribó a la nación fue la arquitectura renacentista griega. Estos diseños contaban con gigantescos pórticos apoyados en columnas y ventanas sobre arco de origen palladino. Tan fuerte resultó este estilo que fue elegido para muchos edificios públicos en Gales. Tal es el caso del Museo de Swansea de entre el 39 y el 41, originalmente conocido como la Real Institución de Gales del Sur. Este es un ejemplo muy bien detallado y sobre todo bien equilibrado, con un pórtico de 3 bahías, apoyado en columnas jónicas, y fue construido según los diseños de Frederick Long, un arquitecto de Liverpool. Adentrándonos en el gótico, en la década de 1780 hubo otro estilo en evolución, que a veces se le conoce como Folly Gothic, casas que pretendían llamar la atención. Posiblemente el mejor ejemplo de esto es el Castillo Clita, una obra del arquitecto y diseñador de jardines John Davenport. Este estilo era una forma menos arqueológicamente correcta del renacimiento gótico y fue ampliamente utilizado en Gales durante el periodo de 1780 y alrededor de los 1810. Se hizo un mayor hincapié en las aberturas de las flechas prominentes en las torres redondas, y el primer ejemplo de esto puede ser la reconstrucción del castillo Penrhyn. Para este punto resulta muy relevante la gran cantidad de castillos que hay en este país, y es que no es para menos, pues según registros históricos, en la Edad Media había aproximadamente un castillo por cada 19 kilómetros cuadrados. La razón de la proliferación de tantos castillos en este pequeño país es un resultado de las circunstancias históricas, políticas y geográficas. Esto por una historia de invasiones, guerras, sublevaciones y rebeliones escritas por galeses e ingleses que derivó en un abanico de fortificaciones. La explicación histórica de estas fortificaciones viene desde la invasión normanda de Gales a finales del siglo XI hasta el levantamiento de Owain Glyndwr contra Inglaterra entre 1400 y 1415, siendo así que los galeses vieron 3 siglos y medio de conflictos esporádicos contra los ingleses. Pero esto no es motivo suficiente, pues muchas naciones han tenido muchos conflictos históricos y bélicos y no se inundan en castillos. Y aquí es donde su geografía toma relevancia, pues al estar ubicados en valles o montañas fácilmente defendibles, eran abastecidos por río o por mar. Además, como explica Daniel Power, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Swansea, estas fortificaciones estaban ubicadas de manera natural y estratégica, pues podían proteger y controlar el terreno circundante. Actualmente no podemos precisar exactamente cuántos castillos estaban construidos, siendo que se sabe al menos supera los 427, siendo que la mayoría de ellos se hicieron con la finalidad de controlar. Sin embargo, se tienen ejemplos de otros como el de Caerphilly, diseñado como sede del poder y el comercio, y los castillos del norte, construidos para asegurar la supremacía militar de la corona inglesa. Si bien estas fortificaciones fueron construcciones hechas unas sobre otras y existen una gran variedad de ellas en este país, nosotros nos centraremos ahorita solamente en 4 particulares. Nos referimos al famoso anillo de hierro del rey Edward I de Inglaterra, declarado los 4 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Estos castillos resaltaban un estilo militar medieval, donde estos edificios tenían la finalidad de ser un orden defensivo, protegido por murallas, torres y fosos que solían construirse aislados y en un lugar de difícil acceso. Este anillo de hierro era una serie de fortalezas repartidas por la región de Winde y Conwy, siendo esta parte del norte del país donde el monarca concentró la mayoría de los esfuerzos e inversión de su campaña militar y donde reforzó su dura conquista con un sistema defensivo. Siguiendo con lo descrito, nuestra primer gran parada turística es precisamente el anillo de hierro, conformado por los castillos de Fumorius, Caernarfon, Conwy y Harlech. El primero de ellos, el castillo de Fumorius, se encuentra en la isla de Anglesey y a diferencia del resto, se construyó en una llanura, lo que permitió crear uno de los mejores ejemplos de castillo concéntrico del mundo. La doble pared permitía que la fortaleza fuera prácticamente inexpugnable, pero la muerte de Edward I y de su arquitecto pocos años después dejaron el proyecto inacabado. La primera línea de defensa la constituye un gran foso que aún se conserva, seguido de la Gran Muralla. Tras ella se encuentra una gran extensión de terreno rodeada, a su vez, de otra muralla, creando un anillo del que los atacantes tendrían difícil escapatoria. De hecho, es en el interior de esta segunda pared donde se encontraban las salas y dependencias del castillo y donde deberían de haberse ubicado los establos y las cocinas, pero nunca se llegaron a construir.
Sin embargo, es posible visitar la capilla que se edificó en el interior de una de sus torres, con techo abovedado y ventanas arqueadas que conforman una bella estampa. El segundo castillo es el de Caernarfon. Es el más importante de todos los castillos del Anillo de Hierro, pues se edificó tras vencer al último príncipe galés, instaurando así el título de príncipe de Gales dentro de la corona inglesa. Alrededor del castillo no solo se construyó un nuevo pueblo tras arrasar con el anterior, sino que se protegió con una muralla y se limitaron a proveerse, como muchos de los demás castillos del monarca, a través del mar para evitar emboscadas terrestres, algo que les convirtió en un gran puerto comercial de todo el país. Ahora, movemos nuestra vista hacia un acantilado que hace siglos se abocaba al mar de Irlanda, pero que hoy domina una llanura tras el retroceso de las aguas. Ahí tenemos ubicado al castillo de Harlech, uno de los bastiones de Edward I. Una escalera fortificada se escarpa en las rocas que bajan 61 metros desde su posición a donde antes solo había agua. La construcción contaba con una única entrada por tierra donde se ubicaba la única puerta de acceso. Y para una mejor protección, los salones y habitaciones del castillo se situaban contra el interior de los muros. A pesar de su situación, la fortaleza fue atacada y sitiada en muchísimas ocasiones, recibiendo el sobrenombre de el Castillo de las Causas Perdidas. Pero hoy en día es un lugar de múltiples ceremonias culturales y también para muchos juegos. Por último y no menos importante, el castillo y murallas de Conwy, ubicado también en el norte de Gales, siendo una atracción turística que aún se puede caminar e incluso subir por alguna de sus 12 torres. El conjunto de la planta rectangular del castillo se mantiene en perfecta conservación y ofrece vistas tanto del pueblo como del puerto. Dividido en un patio exterior y otro interior por una gruesa muralla, el castillo tiene también 8 torres de 21 metros de altura y paredes de casi 5 metros de grosor, y por si fuera poco, se ha encargado de acoger a miles de artistas a través de los años. Y el puente que conecta el castillo con el otro lado del río de Conwy se construyó en 1826 y fue uno de los primeros puentes colgantes en realizarse en todo el mundo. Pero tranquilos, que no todo es castillo en este país. Y si a ti te interesa el área de ingeniería en canales, el acueducto de Pontycyl es para ti. Es un acueducto navegable que lleva el canal de Langol sobre el valle del río Dee. Fue construido por Thomas Telford y William Jessop. Tiene 306.93 metros de longitud y 3.35 metros de anchura y 1.6 metros de profundidad. Consiste en un canal de hierro fundido apoyado en 38 metros de hierro arqueado sobre el río por 19 pilares de mampostería, cada uno con un ancho de 16 metros. Y fue tal su dificultad que se considera una de las mayores proezas de la ingeniería civil. Fue inaugurado el 26 de noviembre de 1805, habiendo tomado alrededor de 10 años diseñarlo y construirlo a un costo total de 47,000 libras. Y así llegamos al final de otro video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablamos sobre otro equipo que forma el grupo B de esta justa mundialista. Pero no solo eso, sino nos adentramos en la parte de los castillos y las fortificaciones que han sido un emblema particular de esta nación. Además, seguramente hay más de uno que esté ansioso de volver a ver a Gales en una Copa del Mundo, ya sea por Gareth Bale, por Aaron Ramsey o por Danny James. Si crees que nos faltó algo, por favor, coméntanoslo aquí abajito para que lo abordemos en otro video. Si te gustó, por favor, dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete. Y dale click a la campanita para que no te pierdas de ningún otro video como este. Ya por último, no olviden que en la descripción del video les dejamos todos los capítulos que abarcamos a lo largo de este video. Además de todas las redes sociales que forma la familia de Aga. Yo soy Sebas y a nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente día y estén teniendo un gran video.